Recibimos con gran placer acá en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir, al doctor Anulfo López, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Salud Pública. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué hay de nuevo? Sí, muy buenas tardes, Trifolio. Como siempre, un placer compartir contigo. Lamentablemente, en esta situación de pandemia, tenemos que hacerlo a través de aquí, de esta plataforma tecnológica, pero siempre es un placer poder compartir con todos ustedes y con el público. Doctor López, en realidad, ¿qué podemos decir de la situación del COVID-19 en la República Dominicana en los actuales momentos? Bueno, en los actuales momentos, como desde el inicio, realmente hay un sinnúmero de precauciones que debemos mantener. Nosotros como Sociedad Dominicana de Salud Pública hicimos una declaración a todo el país el día 16 de marzo, en donde precisamente están aún más vigentes que nunca todas aquellas e invitábamos precisamente a que se tomaran medidas que aún son necesarias. O sea, nosotros podemos ver que hay una necesidad urgente de mantener el distanciamiento social. O sea, nosotros necesitamos todavía, como hacíamos en ese momento, el llamado a que se aumente la cantidad de pruebas, que es la única forma de nosotros conocer con exactitud cuál es el nivel el nivel de casos de infectados y así poder nosotros dar un rastreo a los posibles infectados. Pero también nos preocupa la situación de que vemos el aglutinamiento de muchas personas, tanto en el proselitismo político como también en la socialización. Entonces, esa declaración está mucho más vigente en este momento porque también hemos tomado una conducta de relajación que es muy peligrosa. ¿Y no será, doctor López, que vamos a pasar de la fase 2 a la fase 4, algo que marcaría una especie, ¿verdad?, de precedente en el tratamiento de este tipo de pandemia en el mundo? Bueno, la realidad es que, como es conocido por todo, el Estado, a través de sus instancias, tuvieron que suspender el paso hacia la fase 3, precisamente por el aumento de los casos. Aumentos o por la cantidad de análisis que se hicieron o de pruebas, o por la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Y la realidad también, cuando tú hablas de pasar de la fase 2 a la fase 3, es que en estos momentos estamos teniendo medidas de la fase 4 presente cuando ni siquiera hemos pasado por la fase 3 en función de lo que es de escalamiento de la pandemia. Pero encima de eso también nosotros tenemos una resolución del ministro de Salud Pública, resolución que inclusive se pudo haber hecho desde el inicio, amparado ante la Ley General de Salud, sin la necesidad de esperar por una declaración del Congreso, en donde hiciera una declaración de emergencia sanitaria. Pero se está observando, perdóneme, aparentemente lo que se está observando es un contrasentido en esto de anunciar y de procurar el cumplimiento de algunas medidas. Por ejemplo, fíjese el caso, vamos a abrir los aeropuertos, vamos a permitir el turismo a puerta abierta. Sin embargo, algunos establecimientos comerciales que me dan la impresión de que resultan ser centros menos contaminantes en materia de COVID-19 se mantienen cerrados. Esto no es un contrasentido, doctor. La realidad es que estamos viendo muchas manifestaciones que se contradicen con las políticas tomadas, inclusive por los mismos actores que toman las medidas. Entonces, además, está bien, o sea, entendemos que la pandemia no va a pasar por estos momentos y que debemos volver nuevamente de alguna manera a vivir la covidianidad, pero tomando las medidas del lugar. Si abrimos los aeropuertos, está bien, hay todo que es un protocolo del manejo, así como se estará también a nivel del sector turismo con las autoridades de salud tomando los protocolos para el manejo a nivel de lo que son los hoteles en comenzar, pero tenemos que ser cuidadosos también, en que no sea imperativo, que no sea priorizado la parte económica versus salud. ¿Por qué digo esto? El sábado 27, apenas hace 2 días, se toma una resolución, la 0008, del 27 de junio, donde se toman medidas muy atinadas de parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, se prohíbe la reunión en restaurantes, en cafeterías, en bares, pero estamos permitiendo que se reúnan en colmadones. O sea, se está permitiendo el aglomeramiento y la socialización
en los barrios, en muchísimos lugares, a nivel de colmadones. Entonces Doctor, nosotros entendemos, perdón Trifolio, nosotros entendemos que la medida debe ser totalmente estricta en función de que si en los restaurantes, ni cafeterías, ni bares se vende alcohol porque se aglutinan, también en los colmadones debe prohibirse el que se sirva alcohol para ser consumido en el lugar. Así como hacen en muchísimas otras sociedades en donde no permiten siquiera en tiempos normales que en lugares de expendio de bebidas alcohólicas se consuman. Entonces, doctor, en este momento no entiendo, perdóneme que le interrumpa y lo estoy haciendo adrede. Fíjese, desde el Palacio Nacional se llama constantemente al distanciamiento social. El presidente anda en caravaneo, en asuntos de campaña electoral, donde precisamente se aglutina una cantidad considerable de personas. ¿A quién le creo realmente? es parte de lo necesario, de que todos, y por eso nosotros llamamos, en ese comunicado llamamos, y no hemos querido estar, declaramos un llamado al deber y a la solidaridad. O sea, si nosotros demandamos nuestro derecho, también debemos cumplir como cada ciudadano por el deber de respetar y tomar conductas apropiadas. Doctor Arnulfo López, presidente de la Sociedad Dominicana de Salud Pública. En realidad, en función de su experiencia, de sus conocimientos, ¿cómo podemos aplanar la denominada curva epidemiológica? Esta curva que ha presentado precisamente el COVID-19 en la República Dominicana. La única forma que se ha demostrado de un aplanamiento de la curva epidemiológica es aumentando las pruebas, manteniendo el distanciamiento y rastreando todos los casos que se den. De lo contrario, lamentablemente, no vamos a saber cuándo se va a comenzar a aplanar si no tenemos la forma de poder manejar la información de manera correcta. O sea, tenemos que aumentar, e insistimos, igual que lo hicimos el 16 de marzo. Tienen que aumentarse la cantidad de pruebas, tiene que demandarse el cumplimiento del distanciamiento social, que se mantenga y se cumpla lo que es el uso de la mascarilla, sobre todo cuando hay necesidad de acercamiento, y sobre todo también que garanticemos el agua, el acceso al agua en nuestras poblaciones. Vemos ahora mismo muchísimos lugares llevando camioncitos de agua, inclusive en el mismo proceso también se celebra como que estamos ayudando. No, lo que debemos es garantizar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la mejor forma de evitar el contagio es lavándose las manos constantemente. Pero ¿qué sucede en nuestros barrios, en nuestras comunidades, cuando carecemos de la misma? Perdóneme que voy a lucir un poco pesimista, pero tengo la ligera impresión de que estamos a la puerta de un rebote del COVID-19 en la patria de Juan Pablo Duarte. ¿Usted qué piensa? No hay dudas, de que por el comportamiento que estamos viendo de socialización y aglomeración, sabemos que esa euforia por la política, por la celebración de la fiesta de la democracia, conlleva a la reunión de esta conducta. Gracias a Dios que vamos a estar ya en el 5 de julio, vamos a dar un final feliz a este proceso, el cual nosotros también aprovechamos tu medio para invitar a los dominicanos y a las dominicanas que participen en el proceso de las elecciones. No es verdad que hay más riesgo en participar en las elecciones que ir a un supermercado, a un colmado o ir al banco. Simplemente lo que necesitamos es tomar nuestras cédulas en la mano, o sea, para como identificación, la mascarilla, y si usted tiene algún gel que pueda llevarlo, los aconsejamos, pero mantenga la distancia a 2 metros y no tendrá ningún problema usted cumplir con el sagrado deber de ciudadano de ir a votar. Bueno, agradecemos esta valiosa participación del doctor Arnulfo López, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Salud Pública. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse frente a sus televisores porque en breve lo continuamos.